Gustavo Petro visitó la ciudad de Leticia este fin de semana y en su intervención en la plaza pública habló del Fondo Internacional Latinoamericano para la Preservación de la Selva Amazónica. Fondo que ya existe y que buscaría fortalecer en un eventual gobierno suyo. Petro considera que debe hacerse un gran esfuerzo para la preservación de la selva amazónica y para parar su depredación actual, dada su importancia para evitar el cambio climático y la desaparición de la humanidad. Para él, la selva amazónica es una de las grandes esponjas de absorción de CO2, que puede acabar con el cambio climático. Es una esponja que debe ser conservada para la humanidad, para la vida y la existencia de su propia población, afirmó. También dijo que si los gobernantes creen que la riqueza no está en la selva, sino en los potreros, la humanidad está más cerca de su extinción. Para salvar la selva amazónica propone varios instrumentos, entre ellos el apoyo al Fondo Internacional Latinoamericano para su preservación. Este fondo se financiaría con los recursos de la tasa del carbón que cobrarían los estados de los países preocupados por el futuro de la selva a las empresas que quieran tener derechos de emisión de CO2. Este fondo manejaría unos $500 millones al año. El destino de estos recursos en Colombia sería, entre otros proyectos, la expansión de la Universidad de la Amazonía y el pago a las familias para la preservación de la selva. Nosotros haremos un plan, ya lo tenemos, lo ejecutaremos para salvarle a la humanidad la selva amazónica y Leticia será la capital de ese esfuerzo. En la selva amazónica no habrá, critíquenme como me critiquen, exploración petrolera. No se puede llamar de otra manera al gobernante que pretenda en la selva explotar petróleo que un asesino. Porque asesina a la humanidad, porque le mata su pulmón, porque le quita la posibilidad fundamental, uno de los grandes absorbentes, una de las esponjas planetarias de absorción del CO2 que puede acabar a través del calentamiento global con los ciclos del agua que conocemos y producir la extinción de la vida en el planeta. Esta esponja, por encima de cualquier interés, por encima de cualquier mirada, debe ser preservada para la humanidad, para la vida, para la existencia plena de su propia población. Y para ello necesitamos de varios instrumentos. Que efectivamente existe una crisis climática que puede acabar con la humanidad. Sabe, y se lo propusieron, que debe existir un fondo internacional para rescatar la selva amazónica en América Latina. Y que ese fondo internacional se puede enriquecer, se puede llenar de recursos de los estados que responsablemente saben que esta selva se tiene que cuidar, que se puede llenar de los recursos que ahora llaman de la tasa carbón, de los bonos carbón, para que empresas que en el mundo quieran tener, ojo esa paradoja, derechos de emisión de CO2, los compensen a través de dineros en donde se pueda absorber ese CO2. El Fondo Internacional para salvar la selva amazónica está constituido, puede tener $500 millones al año. Es el cálculo que hemos hecho. Quizás pueda ser más. ¿Qué haríamos con esos dineros? Uno, expandir la Universidad de la Amazonía. Con el Fondo Internacional
que ya se constituyó, pero que hay que fortalecer. Queremos establecer el siguiente mecanismo que explicamos en Florencia: las concesiones familiares hereditarias en la selva amazónica. Lejos de las reservas indígenas, para no presionar las tierras de las reservas en donde están las comunidades indígenas y salvarlas en su autonomía, en su cultura, en su manera de entender el mundo. Una concesión hereditaria donde una familia puede heredarle a sus hijos una función: cuidar la selva, no romperla, no quemarla, vivir de lo que pueda haber allí y que la universidad y la sabiduría popular nos enseñará. Vivir incluso de algunas especies maderables siempre y cuando se vuelva a sembrar el árbol que se tumba. Hacer sostenible una bioeconomía que nos permita que la población del Amazonas pueda tener una lógica económica, pueda prosperar, pueda tener los ingresos de una vida digna para el padre, para la madre, para los hijos, y heredarlo en los nietos, pueda vivir de mantener la selva, de cuidarla, de protegerla. Un fondo internacional puede transferir a cada familia un pago por ser concesionario hereditario de 200 hectáreas, cuya función será, a cambio del pago, tener viva la selva, cuidarla, protegerla, no quemarla. Si este mecanismo